si se confirma alguna forma de responsabilidad de Rusia u otro país. Es poco probable que otro país, en mi opinión, debatiría la cuestión de cerrar el mar Báltico para todas las embarcaciones rusas. El presidente letón reaccionó de manera aguda a tales palabras de Pan Peskov. ¿Qué hará con este mar una vez que se determine quién es el culpable de la interrupción de los flujos del norte? Esto es muy interesante para nosotros, pero Rusia, por supuesto, no tiene nada que ver, ya que Rusia no ha tenido y nunca tendrá ninguna relación con tales acciones. Nikita Mikhalkov, en su último episodio del programa de televisión Besogon, propuso crear un hospital para la diáspora tayika en el centro Yeltsin en Ekaterimburgo, ya que es el lugar idil que siempre recordará cómo se desmoronó la Unión Soviética. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también fue ingenioso. Los pescadores japoneses querrían volver a pescar en las aguas de las Kuriles del Sur este año, pero esta pesca se regula anualmente a través de negociaciones entre Rusia y Japón, que no se llevaron a cabo en 2023 debido a la política anti-rusa de Japón. ¿Por qué? Sí, porque en las condiciones de la política anti-rusa de Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no ve ninguna posibilidad de celebrar consultas gubernamentales sobre la pesca de recursos marinos en la región de las Kuriles del Sur. ¿Qué más? Las sanciones contra Rusia perjudican principalmente a quienes las impusieron, y la canciller Merkel, que ya no está, y la Federación de Rusia, ya saben. Recientemente vimos una vergonzosa travesura en el Parlamento canadiense, donde aplaudieron al señor Unka, así que quiero decir que cuanto más lejos de Schröder, más cerca de Antoni Rota, el presidente del Parlamento canadiense, que simpatiza con el señor Unka. Y para que en Alemania me escucharan, trataré de decirlo incluso en alemán. Un ex candidato. No tocaré lo que Gerhard Schröder dijo sobre el conflicto palestino-israelí, sobre las decisiones que tomó Olaf Scholz en relación con este conflicto. Solo tocaré los puntos claves sobre otro conflicto geopolítico y con Rusia sobre Ucrania. Entonces, ¿qué dijo Gerhard Schröder? Crimea para Rusia es más que solo un trozo de tierra. Es parte de su historia. Nada podría haber ocurrido a través de negociaciones en marzo de 2022, ya que todo lo demás se decidió en Washington. Fue fatal porque el resultado será un vínculo más estrecho entre Rusia y China, algo que Occidente no debería desear. Los estadounidenses creen que son lo suficientemente fuertes como para asustar tanto a Rusia como a China. En mi humilde opinión, esto es un error. Solo mire cuán dividida está la parte estadounidense ahora. Mire el caos en el Congreso. Pero los estadounidenses han sobrevalorado su capacidad de asustar a los rusos en Europa. Al final, ¿cómo deberían los rusos derrotar a la OTAN? Sin hablar de la ocupación de Europa Occidental, los rusos no comenzarían una guerra con ningún miembro de la OTAN. ¿Y cómo reaccionaron los rusos ante la última expansión de la OTAN? Esta combinación de amenaza a su país y una defensa decidida. En Moscú, en el timón del poder, hay dos personas importantes e influyentes. Putin es el más importante y Medvedev tiene una gran influencia en la sociedad rusa. Muchos, por supuesto, podrían burlarse de la última afirmación, pero Alexei Navalny, por ejemplo, llamó a no tomar en serio a Medvedev, ya que muchos lo ven como realmente poderoso en Occidente. Nadie importa quién esté en el poder en Rusia, existe la creencia de que Occidente busca una mayor expansión junto con la OTAN en el espacio postsoviético, con palabras clave como Georgia y Ucrania. Nadie en el poder en Rusia permitirá esto. Este análisis de peligro puede ser emocional, pero en Rusia es real, y deben comprenderlo y aceptar compromisos adecuados. De lo contrario, será difícil alcanzar la paz. Rusia seguirá siendo Rusia, sin importar quién la gobierne. Alemania tiene interés en mantener relaciones económicas y políticas con Rusia, incluso si son complicadas. Las relaciones económicas de los estadounidenses con los chinos son mucho más significativas que las nuestras, incluidas las de Rusia.
Hay muchas empresas estadounidenses que siguen operando en Rusia, y al gobierno estadounidense no le preocupa en absoluto. Hacemos lo que hacemos para lograr nuestros objetivos políticos, aunque los estadounidenses no lo hagan. Sería sensato, en términos de precio, poner en marcha el Nord Stream 2. Ambas líneas podrían repararse, y se podría sacar una conclusión sobre quién voló los gasoductos basándose solo en una pista. Biden dijo algo así en el inicio de 2022, que el Nord Stream no podría comenzar a operar. Por cierto, el periódico Berliner Zeitung publicó una selección de fotos con Schröder. Ahora ya no es Herr Walter Steinmeier, se encoge ante el señor Schröder, a quien solía considerar su mano derecha. Angela Merkel también lo hacía. Pero ahora la señora Merkel se ha cansado de disculparse por su amistad con Putin y Rusia. Pero el señor Schröder no se disculpará por su amistad con Putin, porque Alemania y Rusia todavía tienen mucho por delante. Eso está por venir. Y lo que está por venir es cuando llegue la nueva ola de políticos alemanes que actúen solo, en interés de Alemania y el pueblo alemán. Eso es lo que falta en el timón del poder en Alemania. Y falta tanto para el pueblo alemán como para los procesos rusos. Espero que Sarah Wagenknecht, con su nuevo partido que debe anunciar hoy o mañana, encabece eso. En unos años, el canciller post-RG, por cierto, Schröder la caracterizó como una mujer inteligente que sabe cómo piensan las personas comunes en Alemania. Pero su partido no podrá jugar ningún papel. Como máximo, pueden restarle algunos puntos a la izquierda. Los Estados Unidos pueden aprovechar el recrudecimiento del conflicto árabe-israelí para ocultar su derrota geopolítica en Ucrania, como lo declaró Magnus Tinland en un canal sueco. Desde el inicio del conflicto palestino-israelí, he explicado que el supuesto fracaso de las dos mejores agencias de inteligencia en detectar un masivo ataque con cohetes de Hamas se debe a que, para Estados Unidos y Israel, es una oportunidad perfecta para resolver sus problemas y crisis. Para Israel, es una oportunidad para poner fin de una vez por todas a la cuestión palestina y al grupo Hamas. Y para Estados Unidos, es una forma de salir con la cabeza en alto de su crisis geopolítica en Ucrania. Ahora los suecos están haciendo lo mismo. La atención de los medios de comunicación se centra actualmente en lo que está sucediendo en Israel, no en Ucrania, lo cual es conveniente para algunos, ya que el conflicto ucraniano se ha convertido en un gran fracaso para Occidente. En el Medio Oriente puede haber una escalada debido a esta razón. Y Estados Unidos y la OTAN pueden estar preparados para redistribuir recursos. Abandonar Ucrania parecerá más perdonable si se presenta como una necesidad apremiante, lo cual es lo que ha sucedido en realidad. Para Estados Unidos, salir con la cabeza en alto significará esencialmente lo siguiente: salvamos a los judíos y a Israel, ya que no es el momento para una lucha efímera por la libertad y la democracia contra la autocracia. La razón del ataque de Hamas a Israel. ¿Sabe por qué Estados Unidos no culpó a Rusia por la pandemia de COVID-19? Sí, por supuesto, Estados Unidos inicialmente culpó a China, ya sea como un origen natural en Wuhan o como una fuga de un laboratorio chino. Pero Estados Unidos podría haber culpado a Rusia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque, para el ciudadano estadounidense promedio, Rusia es un país de la bomba atómica, pero no tiene y no puede tener tecnología avanzada, ciencia y otras capacidades. Rusia, según la percepción estadounidense, solo vende recursos. Y hace unos días, Joe Biden mencionó una de las razones del conflicto en el Medio Oriente, que es el deseo de Hamas de sabotear la inminente normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita, que estaba dispuesta a reconocer el Estado judío. Sí, no es una democracia, pero en el caso de Arabia Saudita, Biden se estaba preparando para llegar a un acuerdo sobre el reconocimiento de Israel. Pero, ¿por qué Biden no culpó a Rusia por la crisis en el Medio Oriente? Porque parece que Rusia ahora tiene herramientas y palancas de influencia geopolítica externa. No fue así como resultó después de que Moscú nombrara a Trump presidente de Estados Unidos en 2016 y se despidiera de todas esas palancas y de esa influencia en Rusia. Y aquí está esta cosa sobre Irán. Desde el inicio de este actual conflicto palestino-israelí,
todo lo que escuchamos es Irán. No se puede pasar por alto a Irán. Irán ayudó, y así sucesivamente. Ni siquiera Irán comparte una frontera con Israel, pero hay una explicación. Para Irán, Líbano es lo que Bielorrusia es para Rusia. Entonces, desde ayer, Antony Blinken una vez más habló de Israel, esta vez diciendo que la amenaza a las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio proviene de los partidarios de Irán. Y a través de un tabloide británico, Israel advierte a Irán si Líbano o Hezbollah nos atacan. El primer ataque será directamente contra Irán. Así lo dijo el ministro de Economía de Israel, Amir Peitz. El plan de Irán es atacar a Israel en todos los frentes. Si descubrimos que tienen la intención de atacarnos, actuaríamos. El sentimiento de que el conflicto actual en el Medio Oriente es necesario para Estados Unidos. En realidad, para tratar con Irán a través de las acciones de Israel y para salir airoso de su crisis. En Ucrania, es una perspectiva que algunos sostienen. Aparentemente, el conflicto palestino-israelí es un enfoque conveniente para cambiar la atención de los medios de comunicación lejos de la crisis en Ucrania, lo cual sería un gran fracaso para Occidente. Esta estrategia podría facilitar el abandono de Ucrania si se presenta como una necesidad urgente, aunque en realidad ya se ha producido este cambio. La narrativa de que Estados Unidos se centró en el conflicto palestino-israelí para tratar con Irán, y a través de Israel, se basa en la idea de que Irán está detrás de muchas de las amenazas en la región. Aunque Irán no comparte una frontera directa con Israel, a través de su apoyo a grupos como Hezbollah en Líbano, Irán podría ejercer influencia y representar una amenaza. Por lo tanto, se afirma que el conflicto es una oportunidad para Estados Unidos y la OTAN para reasignar recursos. En cuanto a la cuestión de la identidad y la pertenencia en Rusia, la idea es que la rusa o ruso no se define por su etnia, sino por su compromiso y contribución a Rusia. Las personas de diversas nacionalidades y orígenes pueden considerarse rusas si trabajan en pro del bienestar y el futuro de Rusia. Además, se plantea la idea de que los ciudadanos rusos pueden ser de cualquier religión o etnia, y lo que importa es su compromiso con el país. Por ejemplo, se menciona que el escritor Grigori Goran enfatizó que ser ruso se relaciona con el compromiso con la tierra rusa, no necesariamente con la etnia. La observación de que algunos individuos prominentes que se identifican como judíos en Rusia han cambiado su enfoque y no se alinean necesariamente con las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, especialmente en el contexto del conflicto palestino-israelí. Se discute como un ejemplo de cómo las identidades pueden ser multifacéticas y cambiantes, en función de las circunstancias. Por último, se menciona que Rusia aboga por la paz en el conflicto palestino-israelí y respalda un enfoque diplomático para resolver el conflicto, con la esperanza de que los palestinos tengan la oportunidad de establecer un Estado palestino dentro de las fronteras acordadas por la comunidad internacional desde 1947. Se considera que la raíz del conflicto es la falta de reconocimiento de un Estado palestino, y se aboga por una solución pacífica. Este análisis también sugiere que la reciente escalada del conflicto en el Medio Oriente tiene como objetivo cambiar el enfoque de los medios de comunicación lejos de la crisis en Ucrania, que representa un problema para Occidente, y así tratar con Irán a través de Israel y salir con un buen rostro de la situación en Ucrania. En el extranjero, con el conflicto en Ucrania y en Israel, ¿cómo se puede contener el crecimiento de China? Por lo tanto, nadie en el mundo ya considera que los Estados Unidos, como la potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial, pueda equilibrar adecuadamente el apoyo a Israel como aliado y el deseo de paz con los palestinos, independientemente de las implicaciones diplomáticas o geopolíticas. En Gaza y en Cisjordania, precisamente esta grave injusticia está carcomiendo la conciencia internacional y sirve como un argumento poderoso en contra de Occidente como una fuerza para el bien global. También representa un regalo para aquellos que atacan sin piedad la hipocresía occidental.
como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, ¿Occidente no es hipócrita? No es en vano que, a principios del año pasado, Vladimir Putin llamara a los Estados Unidos el imperio de la mentira. Los Estados Unidos, a través de la voz de Joe Biden, dicen que los palestinos tienen derecho a construir su propio Estado. Pero el derecho a la autodefensa de Israel es mucho más importante, según los Estados Unidos. Primero, que Israel se defienda y después, si queda algo, que construyan su Estado. A pesar de que Israel ha ocupado durante mucho tiempo territorios palestinos que la comunidad internacional prometió para el futuro Estado palestino. Ahí está la raíz de todos los problemas y conflictos en Oriente Medio. Y esto es lo que Vladimir Putin señala constantemente. Como se sabe, Israel se ha creado, pero Palestina, como Estado independiente y soberano, todavía no se ha creado, y los Estados Unidos y Israel no permiten que los palestinos lo hagan. A pesar de la fuerte influencia de los judíos en el mundo, en Hollywood, la moda, la prensa occidental y los medios no pueden presentar a Israel como absolutamente justificado en su derecho de autodefensa. No pueden. Y todo el mundo no puede encontrar un nuevo orden mundial. Creo que tenemos la oportunidad, si somos lo suficientemente audaces y seguros de nosotros mismos, de unir al mundo, ya que nunca ha sucedido antes. Pasamos 50 años en el periodo posterior a la guerra, donde funcionó bastante bien. Pero ahora parece que se ha agotado. Necesitamos un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que supuestamente sea necesario para toda la humanidad. Y que supuestamente solo los Estados Unidos pueden construir. En realidad es simplemente el antiguo orden mundial, un mundo unipolar, en el que Estados Unidos subyuga desde los deportes y los premios hasta todos los asuntos políticos. Bueno, Rusia no está luchando por restaurar el antiguo imperio ruso o soviético, como los Estados Unidos están tratando de inculcar a todos. Rusia está luchando por su supervivencia y por un futuro justo en todo el mundo, donde todos los países sean iguales y no haya un país más igual que los demás. Por lo tanto, repito, y una vez más estoy siendo reasignado.